Mira, si tú te compras, algunos títulos dicen 50% de descuento, 90% de descuento. o incluso en YouTube algunos títulos son mucho más llamativos que otros. Te vas al trabajo, una persona tiene un aire más manipulador o más dominante y siempre te preguntas ¿por qué hay personas que siempre ceden más que otras? O a lo largo de tu vida has tenido relaciones diferentes, sociales, amorosas, laborales, y todas se han comunicado de diferente forma contigo y han conseguido una respuesta totalmente diferente. ¿Por qué será que hay ciertas formas de comunicación que a veces nos termina afectando y si nos comunicamos de cierta manera conseguimos un efecto con las personas? Mira, no podemos huir de la comunicación porque somos seres sociales. Bueno, no todos somos tan sociales. Bueno, pero sí, la comunicación es una herramienta que permite crear murallas como destruirlas. Y es una mezcla, así que bien, ¿cómo podemos comunicarnos de forma efectiva? Y bueno, también entender un poquito los estilos de comunicación y qué hacer frente a ello, especialmente con las personas manipuladoras. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien. Para quienes no me conocen, soy Mick James. Soy la persona que creó este canal. Tengo la intención siempre de compartiros información sobre desarrollo personal, autoconocimiento, emprendimiento. Bien, que hay muchos temas aquí. Y el día de hoy, ¿por qué es importante identificar los estilos de comunicación? Mira, como te digo, la comunicación es esencial, por ejemplo, si estás trabajando con otras personas, o es esencial si quieres darte a conocer. Es esencial si quieres comunicar tus necesidades o mejorar ciertas relaciones. Pero cabe destacar que la comunicación no siempre será igual en todas las personas. Por ejemplo, Pepito es una persona más pasiva. Juanita es una persona más dominante. Y bien, hay una infinitud de posibilidades. Lo importante es saber identificar. Entonces, aunque exista la diversidad, podemos usar las siguientes características para identificar un estilo de comunicación y saber qué hacer al respecto para poder comunicarnos y también adaptarnos de la mejor forma que podamos hacerlo. Mira, existen 4 estilos de comunicación. Tenemos el manipulador, el agresivo, el pasivo y luego el asertivo. Se intentaron como poner características, tanto de forma verbal como no verbal. Tú sabes que la comunicación no verbal es como la postura y toda esa onda. Son lo que tu cuerpo comunica, los gestos, las caras. Tus expresiones es el 90% de tu comunicación, y lo que inconscientemente la mayoría de las personas entiende tras ver tu mensaje. Mientras que el lenguaje verbal es lo que yo te estoy diciendo, como lo que se dice textualmente. Aunque bien, todos somos diferentes, también que estas características evite que generalicemos siempre. Aunque si bien mayormente es así. Al final del video te explicaré por qué. Mira, el estilo manipulador es impositivo, lo dice de forma indirecta. Son personas siempre observadoras que tienen la intención de salirse con la suya. Tienen una postura no verbal que siempre es neutral, pero siempre tienen la intención, así como la intención de no hacer algo tan bueno, mayormente. Esto ocurre mayormente en la manipulación no ética, como el chantaje emocional, manipulación de hechos, mentir. La técnica de luz de gas de manipuladores emocionales, victimización, desvalidación emocional, crear culpa, no respetar límites, etc. Por su parte, el estilo agresivo es impositivo y directo. El lenguaje no verbal que siempre va a tener es intimidante. Habla siempre muy rápido y usa frases que implican obligación, como por ejemplo: tú debes hacer esto sí o sí, si no... Por su parte, contraria al estilo agresivo, tenemos el estilo pasivo. ¿Has escuchado la frase "esta persona es muy pasiva"? Bien, se usan diferentes aspectos, no solamente en
narraciones, en mangas, en la vida real y en diversas situaciones. Es siempre una persona que nunca va a imponer su opinión entre los demás. Suele ser una persona tranquila. Pero también puede ser una persona que sea insegura. Una persona que no participa mucho. Puede haber ciertos rasgos ahí que se van mezclando. Luego el último, el estilo asertivo es siempre más respetuoso y es el más efectivo. La persona es directa, suele ser una persona que confía en sí misma, que tiene una autoestima y se permite expresar su seguridad. Su lenguaje no verbal es más extrovertida, pero también más tranquila y relajada. Bien, ¿cómo podemos usar los diferentes estilos de comunicación de forma que nos permita comunicarnos de forma efectiva? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que no es solamente hacia los demás, sino que también tenemos que entender qué forma de comunicación estamos usando. Si somos nuevos en esto, nos podemos hacer la pregunta: ¿de qué forma, por ejemplo, actué yo el día de hoy que provocó esta reacción? Y así intentar reflexionar, aunque sea por unos 5 minutos, por un breve momento en el día, para poder poner en práctica esta reflexión. No solamente identificándolo en nosotros, sino que también después será más fácil identificarlo afuera. Por ejemplo, si una persona después se comunica de forma más manipuladora y sabemos esta persona tiene una comunicación más manipuladora, debemos actuar de una forma más relajada y no dejarnos llevar por sus intenciones, porque como sabemos, los manipuladores siempre intentan manipular la situación para que todo encaje. Siempre va detrás de la necesidad de controlar lo externo. No siempre será con una buena intención. Si viene alguien con un estilo de comunicación más agresivo, debemos mantener la calma y no dejarnos llevar por la corriente. Porque imagínate si una persona te grita y tú después le respondes de la misma manera. Entonces sería como darle leña al fuego. Se volvería una pelea. No te rehups mi comida. Pues obligame. Si estamos, por ejemplo, en una reunión, identificamos a una persona que es de nuestro equipo y queremos que también participe, podemos ahí usar una especie de manipulación ética. Es muy diferente, sí, a la manipulación que es más tóxica, donde se culpabiliza y se daña a la otra persona. Esta es una especie de manipulación ética que es como más cercana a la persuasión. Le hacemos, por ejemplo, a una persona que es más pasiva preguntas para que pueda participar, si es que quiere hacerlo. Hacemos preguntas abiertas y también para que pueda sentir que tiene el espacio suficiente para poder expresar sus ideas. Por otro lado, tenemos la comunicación asertiva. Si queremos usarla, debemos comunicar nuestras ideas de forma clara sin necesidad de imponerlas. Debemos en ese momento escuchar de forma activa a las demás personas. Pero siempre la clave va a ser hacer como esa especie de feedback, de turno, de sinergia, donde le damos la oportunidad a la otra persona para que participe y a nosotros también, para que el ambiente empiece a tener ese espacio de energía, de beneficio. En conclusión, identificar los diferentes estilos de comunicación, tanto nosotros como los demás, nos va a permitir tener una comunicación mucho más efectiva, sin importar con el tipo de personas que estemos tratando afuera. Será como una especie de as bajo la manga, pero también cabe destacar que no todos nos vamos a comunicar de la misma manera, por lo que siempre vamos a ir buscando una forma para poder comunicarnos de forma efectiva en los diferentes momentos del día, del año, como de las cosas con las cuales estemos lidiando, como incluso trabajando en equipo. Como por ejemplo, hace que esto sea diverso es el hecho de que una persona puede llegar aquí, estar muy enojada y estar hablándote así como donde tú te sientes como atacado. Esa persona puede a simple vista usar un estilo de comunicación agresiva.
Y bien, nosotros podemos estar de manera relajada y toda esa onda, pero también hay que entender que detrás de cada comunicación siempre va a haber una emoción. Esa persona tiene rabia. Dices, ay, esa persona tiene rabia. Porque hubo una situación, ocurrió algo que esa persona pasara a esa forma de comunicación contigo. Incluso es muy común en jefes, comillas, que llegan a tener esa comunicación. Y a veces siempre hay que tranquilizarse primero a uno mismo, no dejarse llevar mucho por la influencia, por el momento. Que las emociones de otros son las emociones de otros y las emociones de uno son las emociones de uno. Como también puede ser el caso con las personas neurodivergentes. Y también quiero dar visibilidad sobre esto. Por ejemplo, no todas las personas van a saber leer posturas no verbales. Hay personas que pueden estar así, por ejemplo, así con los brazos cruzados. Y según las guías del lenguaje no verbal, esa persona está alejándose o simplemente no quiere nada que ver contigo. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, personas que nada que ver y están relajadas. O sea, hay personas que se hacen esto y es porque se sienten cómodas, de hecho, cuando hacen esto. Así que tú puedes basarte y puedes seguir profundizando en estas cosas. Pero leer libros, muchos libros de lenguaje no verbal, pero ojo de no ser genéricos, porque no todos se van a comportar de la misma manera. Y ahí uno también debe entender eso al momento de leer la comunicación de los demás. De que igual puede ser, pero también hay que entender. Pero a medida que uno va conociendo también el ambiente, se va dando cuenta de eso. Otra cosa, con el lenguaje pasivo, a veces, por ejemplo, se puede llegar a confundir a una persona que es tranquila con inseguridad y podemos actuar de una forma que haga que la otra persona se sienta un poco incómoda. Por ejemplo, no la podemos considerar como una persona segura de sí misma. Creo también que las personas tranquilas tienen su propia forma de poder ser seguras. Ha pasado que una persona, por ejemplo, tú, no sé, pues estás llegando a una reunión y tú podrías aplicar esa comunicación. Con solamente verla no participa. Se gana al lado de otra persona y están a punto de iniciar una reunión de conferencia para hablar de un proyecto, etc. Y entonces tú dices, oye, ¿sabéis que esa persona creo que es como insegura? No lo sé. Tú tienes como ya te creaste esa idea en tu cabeza. Pero a mí me ha pasado que luego esa persona, por ejemplo, se queda observando todo el tiempo. No participa, no hace nada, pero se queda observando. Y entonces, justo cuando llega como un momento esencial, la persona llega a dar un punto muy relevante. Es decir, esa persona que era insegura y que según las guías del lenguaje no verbal, podrías decir que es pasiva e insegura, pero no, es una persona que seguramente es introvertida, pero es segura a su manera, es observativa. Esas personas que son observadoras y que luego cuando das un punto de vista, tienen un punto de vista mucho más detallado que las personas que participaron. Mira, cada persona tiene su propia forma de poder aportar. La cosa es no caer siempre en generalizaciones. Y también con el tema de la extroversión. No todas las personas van a ser 100% extrovertidas, porque igual las personas introvertidas tienen su forma de dar feedback, mientras que las personas extrovertidas fácilmente pueden tener y encajar en el estereotipo de personas seguras, con más alta autoestima en el lenguaje no verbal. Pero las personas tranquilas son como ese búho que se queda observando y luego actúa de una forma que tú dices es very smart. Personas extrovertidas también tienen su forma, pero también hay personas introvertidas. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta profundización en los estilos de comunicación y puedan suscribirse y darle like si es que no lo han hecho. Ayúdame a conseguir mi meta de 1000 seguidores, sería estupendo. Así que eso. Y gracias por ver este video hasta el final. Si te gusta más este tipo de contenido, al final dejaré una lista de reproducción y un video recomendado. Así que eso. Chao. You don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the